les han entregado, muchachos, tenemos la parte teórica, ya, acerca de las series. Ya, está la serie aritmética, serie geométrica, fíjate, ¿ah? Lo que sí vamos a complementar y lo que voy a hacer en pizarra, muchachos, es para que recuerdes un poquito las sucesiones y la relación que tienen con las series, ¿ya? Y luego de eso recién vas a poder captar a lo mejor todo lo que observas acá en el material, ¿ok? Muy bien, entonces voy a trabajar con la pizarra, ya voy a trabajar con la pizarra primero. Y después trabajamos ya con el material, ¿ok, muchachos? Cuando hablamos de sucesiones y series, primero hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué es una sucesión y qué es una serie, muchachos? Ahora, cuando hablamos de una sucesión, voy a colocar acá, fíjate ya, una sucesión, y lo que es una serie. Una sucesión es un conjunto, en este caso hablamos de números, ¿ya? Sería un conjunto de números que tienen un orden en su formación. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, ya nada más, porque vamos a trabajar con eso, ¿eh? Ahí tenemos una sucesión, ¿no? 2, 4, 6, 8, hay un orden en su formación. Eso es una sucesión. Y serie, una serie viene a ser la suma de los términos de una sucesión. Eso quiere decir que si nosotros sumamos, a ver, vamos acá, voy a sumar, mira, ¿ves? Los términos de esa sucesión, a eso se le denomina serie, ¿ven? Esa es la diferencia, ¿no? Entre una sucesión y una serie. Ahora, al resultado que se obtiene, que en este caso sería 20, a ese resultado se le conoce con el nombre de valor de la serie. Cuando en algún problema te digan calcule el valor de la serie, te están diciendo que calcules la suma, ¿correcto? La suma, ¿ya? Valor, acá, el valor de la serie. No te olvides entonces. Si viene el valor de la serie, te están diciendo que calcules la suma total, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver diferentes casos, importantes saber reconocer los casos, muchachos. Uno de los casos que vamos a tener es cuando hacemos referencia a una sucesión y a una serie aritmética. Le voy a llamar así, le voy a llamar S de sucesión o de serie aritmética. ¿Ya? Aritmética. Empezamos con el primer ejemplito, sucesión. ¿Ya? Hablamos primero de una sucesión aritmética. Por ejemplo, si yo tuviera 5, 8, 11, 14 y así sucesivamente, ¿eh? Ahí tenemos una sucesión. ¿Qué pasaría si en esa sucesión me dijeran que yo calcule a ver el término del lugar 30, por decir, ¿no? El término del lugar 30. Acá tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Para llegar a la posición 30 o al lugar 30 me faltaría un montón, ¿no? Entonces, una manera de encontrar ese término del lugar o posición 30, ¿correcto? Es haciendo uso del llamado término general o término enésimo de una sucesión. ¿Cómo se calcula ese término general o término enésimo de una sucesión? De la siguiente forma. Primero calculas la diferencia que existe entre esos términos. Si hablamos de la diferencia, un término menos el anterior, un término menos el anterior, un término menos el anterior, ¿eh? 8 menos 5 acá 3, 11 menos 8 acá 3, 14 menos 11, ahí está, ¿ves? 3. Cuando al calcular esa diferencia encuentro una constante, en este caso la constante es 3. ¿Por qué le llamamos constante? Porque se repite, mira, ese mismo numerito se repite indefinidamente, por eso le llamamos constante. Fíjate, cuando la constante es 3, decimos que esto es una sucesión aritmética, porque la constante lo encontraste en la primera línea de diferencias, ¿ven? Una vez que tú reconociste el tipo de sucesión, ahora, para calcular su término general o término enésimo, escucha bien, nosotros queremos calcular el término del lugar 30, ¿ya? Pero previo a eso, voy a colocarle por acá, término del lugar 30. Previo a esto, primero voy a buscar el término enésimo.
así, término N. Se lee término enésimo o también término general. ¿Cómo se calcula ese término general? Usas esta diferencia que has encontrado, o sea, la constante. En este caso sería 3. A esa constante, lo vas a multiplicar por N. Ahí está, lo multiplico por N. Y luego te vas a preguntar, ¿qué le hago a este 3 que está acá, o sea, a la constante, para que esa constante se transforme en el primer término de la sucesión? ¿Qué le hago al 3? Para que se convierta en 5. ¿Qué le hago al 3 para que se convierta? Entonces acá sería más 2. Claro. Ese más 2, ojo, ese más 2 tú lo vas a colocar acá. Más 2. Ahí está, ¿ves? De esa manera. Eso quiere decir entonces que el término enésimo o término general de esta sucesión es 3n más 2. Profe, ¿qué es el término general? Es la forma que tiene cada uno de esos términos. Es la formulita que tiene cada uno de esos términos. ¿Te das cuenta? Entonces si yo quiero encontrar el término del lugar 30, profe, ¿qué hago? Sería cuestión de reemplazar nada más. ¿Cómo así? Al decir término del lugar 30, al n le das el valor de 30. O sea que en el término enésimo, el n me indica posición. Ojo, cuando tú hablas de término enésimo, n te indica posición. Profesor, entonces si yo quiero calcular el término del lugar 30, reemplaza. Pues la posición es 30, reemplazamos. Sería 3 por n, pero el n vale 30, sería 3 por 30. 92. Claro, y más 2. Nos quedaría 92. Ya calculaste. Si a mí me dijeran cuánto vale el término del lugar 30, dirías 92, ¿correcto? Y se acabó, ¿eh? Muy bien. En eso consiste una sucesión aritmética y de esa manera se calcula su término general o término enésimo. Ahora vamos a hablar ya no de sucesión, sino hablamos de serie, o sea, de suma. Vamos a ver acá. Ejemplo 2. Si a mí me dijeran, por decir, calcule el valor de la siguiente serie, S es igual, a ver, vamos a calcular acá, voy a ponerle 3 más 8 más 13 más 18 y así sucesivamente, ya está, más puntos suspensivos. Muy bien. Y me dijeran que acá en total voy a colocarle acá ya, en total de términos voy a colocarle 20. 20 términos, 20 sumandos. Ahí está. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuál es el valor de la serie, ¿no? De esos 20 términos. Muy bien. Entonces, para calcular el valor de esa serie, que hay bastantes formas, diferentes maneras para hacerlo, una de las tantas maneras va a ser usar en forma rápida y práctica una formulita. Bien práctica, bien rápida, ¿no? Aplicas de frente y sale rápido el resultado. Pero ahí está, y también está en el material que les han entregado, está ahí una formulita. Ya, pero esa formulita lo vamos a llevar a aplicarlo, a reconocerlo o a recordarlo con la mnemotecnia. ¿Ya? ¿Cómo así, profe? Buscar alguna palabra, ¿verdad? Que nos ayude a recordar con facilidad, pues, esta formulita. Y vamos a llamar así, la mnemotecnia que vamos a utilizar para este tipo de ejercicio o serie aritmética. ¿Recuerdas la comida enlatada? Una marca, y alguna marca en especial. El atún. El atún. Mira, 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 observa, no te pierdas, ¿ah? Lo que voy a hacer acá. Así, ¿ven? ¿De dónde sale el atún? Y acá, mira, mira. Atún. Atún. ¿Te das cuenta? Ahí está el atún. ¿El atún para cuántos? El atún para 2. Ahí, el atún para 2. Ahí está, ¿ven? El atún para 2. ¿Qué significado tiene el atún para 2? Lo único que tienes que hacer cuando tú escribes así, atún para 2, lo único que haces es colocarle el paréntesis acá, mira, ahí está. Te colocas el paréntesis ahí, nada más. Listo, tenemos el atún para 2. ¿Qué es eso de atún para 2? El A significa, voy a colocarle por acá, el A significa primer término, ¿ya? El A significa primer término. A ver, aquí lo voy a colocar, ¿ya? Primer término. El U significa último término, ¿ya? Este es el A.
Último término es el U, significa último término. Y el N significa número de términos. El número de términos, el N. Ahí está, ¿ven? Ese es el significado de cada una de las letritas, ¿ya? El famoso atún para dos. ¿Cuándo se utiliza el atún para dos? Cuando hablamos de una serie aritmética. No te olvides, el atún para dos es una serie aritmética. Ahora, el A es primer término, el U último término, la T será más, ¿correcto? El N es el número de términos. Entonces, si yo quisiera calcular o encontrar el resultado de esa serie, lo primero que hay que hacer es reconocer las partes o los elementos. Necesitamos el primer término, conocido, es 3. El segundo término, el último término, mira, el último término no está. Entonces lo vas a calcular. Y ahí justamente haces uso de lo que vimos en el ejemplo anterior, el término general o término enésimo. A ver, veamos, lo voy a volver a copiar acá, ¿ya? Tenemos aquí, S es igual a 3 más 8 más 13 y así sucesivamente hasta llegar al último, y acá nos han dado como dato que en total son 20 términos, 20 términos. Ahí está, ¿ven? 20 términos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el último término. ¿Y cómo calculamos ese último término? Haciendo uso del término enésimo. ¿Y cómo se utiliza el término enésimo? Calcula pues, a ver cómo se calcula el término enésimo. ¿De cuánto en cuánto van saltando acá los términos? A ver, van saltando 8 menos 3, 5, 13 menos 8, 5, van saltando de 5 en 5. Como va saltando de 5 en 5, o como va saltando de 5 en 5, entonces lo que tú colocas es 5, ¿correcto? Multiplicado por n. Ahí está, 5 por n. Y luego te preguntas, ¿qué le hago a la constante, o sea, al 5, para que ese 5 se transforme en el primer término? Siempre en ese orden. ¿Qué le hacemos? ¿Le restamos? Le restamos 2, ¿sí o no? Claro. Entonces acá también vas a hacer lo mismo. Le restamos 2. Ahí está. Ese menos 2 que has colocado acá, lo colocas aquí. Listo, muchachos. Ahora sí. Ya que tenemos el término general o término enésimo, el siguiente paso será encontrar. Como el problema dice que son 20 términos, entonces el último será el que ocupa la posición 20. Y si el último es el que ocupa la posición 20, entonces al n le darás pues el valor de la posición, o sea, al n valdrá 20. Y si el n vale 20, reemplazas, tendrías así, 5 por 20 menos 2. 5 por 20 menos 2. Eso vendría a ser el último término de esa serie, ¿ve? Listo. Si ya tienes el primero, tienes el último, ya puedo aplicarle el atún. A ver, apliquemos el atún. El atún, aplicando el atún sería S va a ser igual, ya, aplicamos el atún, el primer término, 3, más el último término, sería 5 por 20, 100, menos 2 sería 98, acá sería más 98, y todo por el número de términos. El número de términos son 20 términos, entre 2, ahí está. Muy bien, acá sería 98 más 3, ¿verdad? 98 más 3 sería acá 1, 10, 101. Ahí está. 101 multiplicado por 20 entre 2 es 10. 101 por 10 sería 1000. 1010. Listo, se acabó. Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema. ¿Todo bien? No te olvides entonces de cómo encontrar el valor de una serie aritmética. Aplicas el atún para 2. Y el atún para 2 significa el primer término más el último por el número de términos entre 2. Y si no conoces el último término, haces uso del término enésimo de la sucesión. Muy bien. Siguiente. A ver, veamos ahora otro tipo de sucesión. Una sucesión geométrica. A ver, vamos a ver en qué consiste. Primero hablamos de la sucesión y luego de la serie. ¿Ya? A ver, si hablamos de la sucesión, ¿qué pasaría si yo tuviera en la siguiente sucesión? Voy a colocarle, a ver acá, 5,
15, 45, puntos suspensivos. Ahí está, ¿eh? Tengo esa sucesión, 5, 15, 45. Y quisiéramos encontrar el término que ocupa la posición 100, por ejemplo. El término que ocupa la posición 100, el lugar 100, ¿eh? Son muchos, ¿verdad? Ah, el lugar 100. Entonces, ¿qué hacemos? Recurres al término general. Pero ojo, si es geométrica va a cambiar. ¿Y cómo reconocemos si es o no es sucesión geométrica? Es importante reconocer el tipo de sucesión. ¿Ah? Tienes que saber reconocer el tipo de la sucesión. ¿Cómo reconocemos? Buscas la constante. O sea, restamos, profe, como acá, puedes hacerlo. Acá restando salía la constante. Pero si acá nosotros restamos 15 menos 5, 10. 45 menos 15, 30. No va a haber constante, ¿sí o no? No va a haber constante. Ahora, la otra manera de buscar constante, aparte de la diferencia, es la división. Ajá, ¿cómo así? 15 entre el anterior. A ver, vamos a ver. 15, ojo, es entre, es división, ¿ah? 15 entre 5, 3. 45 entre 15, 3. Ah, mira, ve, ahí ya encontraste la constante. No te olvides esto. Entonces, acá encontraste la constante. Ajá, muy bien. Ahora, si ya encontraste la constante, fíjate, si encontraste la constante, ahora vamos a buscar el término general. A ver, vamos a ver. Término general. ¿Cómo vamos a calcular el término general? Mira, no te pierdas, ¿ah? Para encontrar acá el término general o enésimo es mucho más fácil. ¿Ya? El término general es el primer término, en este caso el 5, mira, el primer término, 5, lo multiplicas por la constante que has encontrado, o sea, por la razón que es 3, y a esa constante simplemente lo elevas a la n menos 1. Ya está. Qué facilito, ¿eh? Vuelvo a repetir. Si es geométrica, copias el primer término, le multiplicas la razón que has encontrado, la constante, y a esa constante lo elevas a la n menos 1. Ya encontraste el término enésimo. Profesor, y si me hubieran preguntado acerca del término de lugar 100, fácil, pues, si tú quieres calcular el término de lugar 100, al n le das el valor de 100. Y si al n le das el valor de 100, entonces quedaría 5 por 3 elevado a la 100 menos 1, 99. Ahí está, ¿eh? Eso vendría a ser el término de lugar 100. No te olvides entonces de cómo calcular el término general o enésimo de una sucesión geométrica. Ahora, si tú conoces esto, ahora sí podemos hablar de una serie, de una suma. A ver, vamos a ver, ejemplo 2. Hablamos de una suma. Si hablamos de una suma, podemos decir, calcula el valor de la siguiente serie. Voy a colocar aquí, a ver, vamos a colocarle 3 más 15 más 75 más y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a colocarle, a ver, aquí. Voy a ponerle, a ver, aquí, vamos a colocarle 40, ya está, 40 términos. Listo, 40 términos, ¿ves? Muy bien. A ver, muchachos. Identificamos entonces, ¿no? Cuando tengas una serie, primero tienes que saber identificar si es sucesión aritmética o si es una sucesión geométrica. Eso es lo primero. Tienes que saber identificar. A ver, acá, si nosotros restamos, no encontramos constante. Entonces no es aritmética. A ver, ¿qué pasa si dividimos? A ver, 15 entre 3. 15 entre 3, 5. 75 entre 15, 5. Ah, ya, ¿ves? Dividiendo has encontrado la constante. Si dividiendo has encontrado la constante, entonces quiere decir, muchachos, que esta es una serie geométrica. Y si es una serie geométrica, ahora el detalle está, ¿y cómo lo resuelvo? Profe, ¿le aplico el atún también? No. Para una serie geométrica, escucha bien, la relación cambia. Ya no es atún. Cambiamos de mnemotecnia. Escucha bien, ¿ah? Cuando queremos hablar de una serie geométrica, la mnemotecnia, vamos a colocarle por acá. Ya está. La mnemotecnia, muchachos, cuando juega tu equipo, cuando estás haciendo
vivas, cuando estás haciendo barra a tu equipo, haces hurra. Lo mismo vas a hacer acá. Mira, escucha, vas a hacer hurra. El valor de la serie va a ser igual a hurra. Mira, mira, hurra. Así ven, hurra. ¿Hurra para quién? Hurra para R-1. ¿Ya? Hurra para R-1. Y lo único que tienes que hacer acá es colocarle el signo menos, nada más arribita. Ya está bien. Ajá. Hurra para R-1. Le colocas el signo menos. Listo. Ahora, ¿qué viene a hacer esto? Lo mismo que en el anterior. El U significa último término. El A significa primer término. Y el R será la razón. Ya en este caso, el R es la razón. Voy a colocarle acá. R viene a ser la razón. La razón geométrica, ¿no? En este caso, la razón o constante es 5, ¿eh? Muy bien. Listo, muchachos. A ver, vamos a aplicarlo entonces. Vamos a calcular el valor de esa serie aplicando el hurra. Pero para el hurra necesitas el último y la razón y el primer término. El primero se conoce, es 3. La razón ya conocemos, es 5. El último, ese es el detalle. El último término no se conoce. Entonces podrías calcularlo. ¿Y cómo calculas el último término? El último término lo calculas haciendo uso del término general o término enésimo. A ver, el término general o término enésimo, ¿a qué es igual? ¿Cómo se calculaba el término general de una geométrica? Copias el primer término, en este caso es 3, ahí está. Lo multiplicas por la razón, en este caso es 5. Y a eso lo elevas a la n-1. Listo, muchachos. Profesor, pero yo quiero el último. En total son 40 términos, ¿ah? En total son 40 términos, eso es dato. Si son 40 términos, entonces al n le doy el valor de 40, pues me indica la posición. El último término será el que ocupa la posición 40, ¿ven? Ajá. Entonces, si al n le doy el valor de 40, ojo, si al n le das el valor de 40, reemplazarías acá. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 multiplicado por 5. Si n vale 40, acá sería 40 menos 1, o sea, sería 39. Ahí está, ¿ven? 3 por 5 a la 39. Ya tengo el último término. Si ya tengo el último término, ya puedo aplicar, ¿sí o no? El hurra, a ver, vamos a aplicar el hurra. Veamos, apliquemos el hurra. Ese va a ser igual. Apliquemos el hurra para R-1. Aplicando el hurra. U significa último término. El último término es 3 por 5 elevado a la 39. ¿Ya está? Muy bien, ya coloqué el U, o sea, el último término. Ahora lo vas a multiplicar por la razón, pero la razón es 5. Ahí está. Le vas a restar el primer término, en este caso el primer término es 3. Y lo vas a dividir entre la razón menos 1. La razón era 5, sería 5 menos 1. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que tenemos. Muy bien, al momento ahora de efectuar. A ver, vamos a efectuar. Podemos factorizar, fíjate, podemos factorizar arriba el 3. ¿Ves? Factorizamos el 3. Si factorizamos el 3, dentro del paréntesis, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 5 a la 39 por 5. Producto de potencias con bases iguales. Se coloca la misma base, o sea, 5, y los exponentes se suman. 39 más 1, 40. Ahí está. Menos, este menos de acá. Como has factorizado 3, entonces acá te va a quedar 1. Ahí está, ¿bien? Eso es lo que te va a quedar. Y abajo, 5 menos 1, 4. Listo, muchachos, se acabó. Esto viene a ser el resultado de esa serie geométrica. ¿Ya? No te olvides, sería 3 multiplicado por 5 elevado a la 40 menos 1 y todo sobre 4. ¿eh? Eso es el resultado. Ahora, ahí también hay que tener bastante cuidado. Profe, ¿y esto cuándo sale? Ni loco vas a efectuar esa potencia, pues, porque el resultado de esa potencia es un número gigantesco. Entonces, lo que tendrías que hacer es darle la forma, ya trabajando con alternativas, ¿no? Si tiene alternativas, le das la forma. Si está así, ya bacán, pues, ¿no? Si tiene otra forma, ya sería cuestión de acomodar a la alternativa que tengas, ¿no? Pero esto de acá y es el resultado. Ahora, si esto fuera una potencia pequeña, quién sabe, ¿no? 3 a la quinta o a la séptima, se puede calcular ahí el resultado, ¿no? Se puede efectuar, ahí sí no hay ningún problema. Pero si es que no se puede efectuar porque es muy grande la potencia, lo dejas indicado, ¿ok?
Listo, muchachos. Muy bien, entonces ahí tenemos ya dos tipos de series, las series geométricas y la serie, pues, aritmética, ¿ya? Dos tipos de series importantes, muchachos, ¿ya? ¿Ya? Listo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Voy a borrar entonces para continuar ahora con otro tipo de pero la diferencia, muchachos, mucho cuidado, tienes que saber diferenciar cuándo aplicar una, cuándo aplicar la otra, ¿ya? Por decir acá, ¿qué pasaría si me dijeran calcule el resultado de la siguiente serie? Voy a colocar acá, S es igual, y me dijeran aquí, a ver, 8 más 4 o más 2, ¿ya? A ver, más 2 más un medio más y así sucesivamente. Ya está, ¿eh? Muy bien, quisiéramos encontrar el valor de esa serie. Ahora mira el detalle. Cuando dice puntos suspensivos y no especifica cuántos son, por ejemplo, en el caso anterior, mira, acá había puntos suspensivos, pero te decía cuántos términos hay, decía 40, por ejemplo, ¿no? Te daban ese dato. Cuando tú le colocas puntos suspensivos y no le colocas cuántos términos son, ajá, muy bien por ahí, excelente Jason, claro, se sobreentiende que son infinitos términos. Entonces ya sabes, cuando observas en un problema puntos suspensivos, pero no dice cuántos son, ni tampoco te dicen cuál es el último, entonces son infinitos términos. O pueden representarlo así, o hay algunos todavía que colocan así, todavía no. Así también le colocan ahí otro, ¿no? También significa infinitos términos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo vas a calcular el valor de esa serie? Suma límite, cuando tiene infinitos términos, en otras palabras. El valor de esa serie lo vas a calcular con una relación más rápida, no más simple que las anteriores, ¿ves? Más facilito. A ver, vamos a ver. Por ahí está muy bien, Jason, ahí está, Jason también me recordó, excelente. Muy bien. El valor de esa serie, muchachos, se calcula, si ven, el valor de esa serie se calcula como el primer término, ¿ya? Se calcula como el primer término. Ahí está. El primer término al cual le llamamos A, entre 1 menos la razón. De esa manera se calcula, muchachos, el valor de esa serie. ¿Ya? No, a esto ten cuidado. En la otra, en el URRA, es R menos 1. En cambio, en esta se invierte, cambia por si acaso, que es 1 menos R. ¿Ya? Esa es también la otra diferencia. Vuelvo a repetir. Cuando aplicas en la geométrica, ¿ya? El URRA es R menos 1. En cambio, cuando tú aplicas acá en la suma límite, es al revés. 1 menos R. Eso también ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado con ese detallito. Acá es 1 menos R, no R menos 1. Si tú le pones R menos 1, ya todo el resultado que vas a obtener va a estar mal. Es 1 menos R. Allá sí es R menos 1. Ese es el detalle, ¿ya? Mucho cuidado con esa observación. Muy bien. Ahora, a ver, yo quiero entonces encontrar el valor de esta serie. Para eso tendrías que primero encontrar la razón. El primer término es 8. Falta la razón. ¿Y cómo se calcula la razón? La razón se calcula dividiendo un término entre el anterior. No te olvides ese detalle. O sea, yo tendría que calcular dividiendo 2 entre 8. Ya está. Y 2 entre 8, simplificando mitad, me queda un cuarto. Ahí está, ¿ves? Entonces acá me salió un cuarto. Eso viene a ser la razón. Y si tú ya tienes la razón, lo podemos aplicar. Decimos, a ver, aplícale. Acá aplicando dirías, S va a ser igual a primer término, 8, entre 1 menos la razón, 1 menos un cuarto. ¿Y cuánto es 1 menos un cuarto? Ahora tengo 8, 1 menos un cuarto, 3 cuartos. Ahora acá tendrías que dividir, ¿no? Ahora, el siguiente paso será pues cuestión de dividir producto de términos extremos, producto de términos medios, lo que le llaman a uno las orejitas, ¿verdad? Si deseas. O también puedes hacer esto. Mira, no te pierdas, ¿ah? Como esto es una división se puede transformar a una multiplicación. Si una división se puede transformar a una multiplicación, ¿por cuánto lo multiplicas? Ya no vas a multiplicar por 3 cuartos, sino al revés, inviertes. Sería por 4 tercios, ¿ya? No te olvides ese detallito.
tú puedes una división transformarlo a una multiplicación y para eso el denominador, o sea, en este caso 3/4, lo inviertes, ¿ves? 4/3. Y al momento de efectuar, a ver qué nos va a quedar, acá sería 4 por 8, sería 32, sería 32/3. Listo, y eso viene a ser el valor de esa serie, ¿ves? 32/3. Ahí está. ¿Todo bien? No te olvides entonces cómo aplicar esa serie geométrica suma límite, ¿ya? Muy bien. Ahora, la otra, vamos a ver acá, fíjate, una serie, vamos a colocar por acá, una serie cuadrática. Ahí está, una serie cuadrática, ¿ya? Vamos a ver cómo trabajamos con una serie cuadrática. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me dijera, calcule, vamos a ponerle ejemplo 1, voy a colocar acá, calcule el valor de la siguiente serie, ¿ya? Que tiene S es igual a 4, más 7, 4 más 7, más, a ver, tenemos acá, más 15, más 26, ¿ya? Más 28. Y así sucesivamente, fíjate, 4 más 7 más 15 más 28 y así sucesivamente. Y voy a colocarle acá que sean en total, a ver, en total que sean 10, ya, 10 sumandos, 10 términos. Ya está, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo resolverlo? Lo primero que tienes que hacer es encontrar la constante, ¿ya? Encuentra la constante. Y la constante lo podríamos calcular, a ver, restando los términos. ¿Qué pasaría si restamos los términos? A ver, acá, 7 menos 4, 3. 15 menos 7, acá sería 8. 28 menos 15, 28 menos 15 sería 13. Pero no encuentro la constante, ¿ves? No hay constante. Como no hay constante, entonces continúas hacia abajo, otra línea más de diferencias. Acá sería 8 menos 3, 5. 13 menos 8, 5. Ah, mira, ya encontraste la constante, ¿verdad? La constante entonces sería pues 5. Ya encontraste la constante. Si la constante es 5 y esa constante lo encontraste en la segunda línea de diferencia, la primera línea es lo que está de verde, la segunda línea de diferencia es lo que está de rojo. Cuando la constante lo encuentras en la segunda línea de diferencias, como en este caso, se llama sucesión cuadrática o también de segundo orden, ¿ves? No te olvides, ¿ah? Cuando la constante está en la segunda línea de diferencias, se dice que la sucesión es cuadrática. ¿Y cómo se va a calcular la suma? A ver, veamos. Para calcular la suma, escucha bien, para calcular la suma, una de las formas, una de las tantas maneras, muchachos, es escribir o copiar los numeritos. Mira, ojo, empezando desde acá arriba, acá, tomas el 4 y vas utilizando los numeritos hacia abajo. O sea, primero cojo el 4, luego coges el 3 y al final coges el 5. En ese sentido, ¿eh? 4, 3 y 5, en ese orden, de arriba hacia abajo. Pero, ¿qué hago con ese 4? A ver, con el 4 que hemos colocado al inicio, con ese 4, ¿qué hago? Escucha, ese 4 lo vas a multiplicar por el número de términos, ¿ya? Por el número de términos. Como son 10 sumandos, lo multiplicas por 10. Ahí está, ¿eh? Porque son 10 sumandos. Muy bien. Luego, ahora vas a copiar, ¿quién? El otro numerito, el 3. Se sobreentiende que su signo es positivo. Si su signo es positivo, entonces acá colocarás más 3. Solamente como una observación. Profe, ¿qué hubiera pasado si acá, por ejemplo, el 3 tiene signo negativo? Por ejemplo, menos 3. Igualito, hubieras colocado acá menos 3. O sea que estos numeritos salen con sus respectivos signos, ¿correcto? Salen con sus respectivos signos. Si esto fuese menos, acá también sería menos. Profe, si el 5 hubiera sido acá menos 5, acá salía menos 5. ¿Correcto, muchachos? ¿Todo bien? Siempre con sus signos. Muy bien. A ver, estamos acá en el 3. El 3 más 3 lo vas a multiplicar
¿por quién lo vas a multiplicar ahora? Ojo, mira, no te pierdas, ¿ah? Lo vas a multiplicar por. Como el número de términos era 10, ahora tú colocas 10, pero lo multiplicas por el consecutivo anterior. Ahí está. Y a eso lo vas a dividir entre 2. Ahí está, ¿ven? Entre 2. Ahora continúas. ¿Quién toca? El 5. Signo positivo, se sobreentiende. Entonces colocarías acá más 5 por. Ajá. Ahora, como el número de términos era 10, en este caso vas a multiplicar 10 por 9 por 8 y todo sobre 6. Ahí está, ¿ven? Listo, muchachos. Eso es lo que vas a hacer, ¿ven? Entonces, tómalo como una formulita, ya que acá siempre va a ser sobre 2 y acá siempre va a ser como entre 6, ¿ya? Acá siempre entre 2 y acá siempre entre 6. Lo que sí va a variar es lo que está arriba. Depende de la cantidad de términos. Como en este caso eran 10, por eso que colocaste acá 10. Esto es 10 por 9. Esto es 10 por 9 por 8. Si acá hubiese sido, por ejemplo, 20 sumando, o sea, 20 términos en total, acá hubieras colocado 20. Acá 20 por 19. Acá 20 por 19 por 18. ¿Te das cuenta? Y acá sobre 6, acá sobre 2. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como debes calcular entonces el valor de una serie cuadrática. ¿Todo bien? No te olvides, ¿ah? Y ahí en el material que les han dado, por si acaso, ahí tienes otro ejemplito, ¿verdad? Para que refuerces, ya lo que te indiqué acá, para que lo refuerces, ¿ah? Ok, muy bien. A ver, vamos al siguiente. Ahora vamos a ver otro tipo de serie. Y con esta terminamos y empezamos a resolver ya los problemas que están en el material, muchachos, ¿ya? A ver. Esta viene a ser la serie una serie hipergeométrica, ¿ya? A ver, ¿cómo trabajamos con una serie hipergeométrica? El tipo de ejercicio, fíjate, es el siguiente. S es igual. Lo primero que vas a observar son fracciones. Ya tiene la forma de fracción. Listo. Tiene la forma de fracción. Donde arriba vas a colocar siempre el 1, siempre vas a observar el 1, siempre va a estar presente el 1. En el denominador vas a encontrar productos. Por ejemplo, puedo multiplicar A por B. Pero si acá observas el producto A por B, en el siguiente vas a encontrar el B, o sea, el mismo factor que está acá en el anterior, B y multiplicado por otro numerito. En el siguiente vas a encontrar este factor anterior, o sea, el C, multiplicado por otro. Y así sucesivamente. Esas expresiones, esas fracciones se van a sumar hasta llegar al último, que va a tener la forma también seguramente 1 sobre un producto. Le voy a colocar acá Y por C. ¿Ves? Listo. Esas son algunas características de las series hipergeométricas. Vuelvo a repetir. Si acá es A por B, termina en B, el otro comienza con B. B por C. Si acá termina B por C, acaba en C, el otro empieza con C. C por D. ¿Ve? Esa es una característica de las series hipergeométricas. Otra característica de la serie hipergeométrica, muchachos, es que entre los factores siempre va a haber una diferencia. ¿Ya? Va a haber una diferencia. Por ejemplo, acá, si tú restas esto dos, suponiendo que salga R, acá también la diferencia va a ser R, y acá también la diferencia R, y también acá la diferencia R. La diferencia siempre va a ser la misma. Ahora, ¿y cómo calcular? Una vez que te diste cuenta que las características de esa serie son estas que están acá, entonces, ¿cómo lo vas a resolver? En forma práctica, en forma resumida. Mira lo que vas a hacer. Voy a poner aquí.
Listo. Mira, escucha lo que vas a hacer. Una vez que observas estas características, esta diferencia, que en este caso le hemos puesto R, lo vas a invertir. ¿Ya? Inviertes esa diferencia de factores. Inviertes. Si la diferencia es R, entonces voy a colocar acá 1 sobre R. ¿Ya está? Ahora, a ese 1 sobre R lo vas a multiplicar. ¿Por quién lo vamos a multiplicar? Escucha, lo vas a multiplicar por la fracción extrema del lado izquierdo. Fracción extrema del lado izquierdo. ¿A qué se refiere esto? Te vas hacia la izquierda, al extremo, y observas que acá se forma una fracción. Mira, la fracción 1 sobre A. Ajá, eso vas a colocar acá. 1 sobre A. Ahí está. Ahora me voy a la derecha. Fracción extrema del lado derecho. Mira, al extremo, te vas acá y formas otra fracción acá. Mira, ¿ves? En el extremo, 1 sobre Z. Ese 1 sobre Z le colocas acá. 1 sobre Z. Listo, se acabó. Estas dos fracciones se restan. Vuelvo a repetir. Inviertes la razón o la diferencia de factores, lo inviertes 1 sobre R. A eso lo multiplicas por la diferencia que existe entre las fracciones extrema del lado izquierdo y extrema del lado derecho. Ya está, se acabó. De esa manera, muchachos, se calcula el valor de una serie hipergeométrica. Mira, Ajá. A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Acá un ejemplo, vamos a colocar ejemplo. ¿Qué pasaría si quisiéramos calcular el valor de la siguiente serie? A ver, S va a ser igual a... Listo, a ver, vamos a colocar. Por ejemplo, acá, 1 sobre 4 por 7 más 1 sobre 7 por 10 más 1 sobre 10 por 13 más, y así sucesivamente hasta llegar al último. 1 sobre, a ver, vamos a colocar el programa, 31 por 34. Listo, muchachos. A ver, ¿qué pasaría entonces si tenemos esa serie? ¿Ve? Quisiéramos encontrar el resultado de esa serie. Entonces, primero observamos que tiene ciertas características parecidas. Mira, ¿te das cuenta, no? 4 por 7, acaba en 7, el otro comienza con 7. 7 por 10. Este acaba en 10 y el otro comienza con 10. 10 por 13. Otra característica es de que la diferencia entre los factores siempre tiene que ser el mismo. A ver, 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. 13 menos 10 es 3. 34 menos 1 es 3. A ver, ¿te das cuenta? Hay una diferencia constante. Entonces, como hay una diferencia constante, entonces lo que podríamos hacer acá es S va a ser igual. ¿Ya sabes? ¿Qué hacemos? Como hay una diferencia constante, inviertes la diferencia. ¿Ya? Invierte la diferencia. Si tú inviertes la diferencia, me va a quedar así. 1 sobre 3. Ya está, ya invertí la diferencia. A eso lo vas a multiplicar. ¿Por quién lo vas a multiplicar? Por la diferencia de las fracciones extremas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. La diferencia de las fracciones extremas. Si hablamos de las fracciones extremas, una de las fracciones del lado izquierdo, mira, el lado izquierdo sería 1 sobre 4, que eso coloco acá, 1 sobre 4. Menos fracción extrema del lado derecho, me voy acá a la derecha y formo la fracción, mira, extrema, 1 sobre 34. 1 sobre 34. Listo, muchachos. Al hacer eso, prácticamente ya está resuelto el problema. ¿Ven? Eso es lo que tienes que hacer cuando hay una serie hipergeométrica. Muy bien, a ver, a calcular, se puede calcular, a ver, hagámoslo. Vamos a calcular, efectuando acá tendrías 1/3 multiplicado por, podemos aplicar acá aspa, mira, ve, 34 menos 4, 34 menos 4 nos queda 30, ahí está, sobre el mismo, el producto de denominadores, ¿cierto? El producto de denominadores sería 4 por 34. 4 por 34
que sería 130 y 136. Listo. Siguiente paso, podemos simplificar, ¿sí o no? Se puede simplificar. A ver, al momento de simplificar, acá le saco tercia 1, tercia 10. ¿Ah? Y se puede seguir simplificando, ¿eh? Mitad, mitad, ¿sí o no? Entonces, S va a ser igual a mitad de 10, arriba me quedaría 5. La mitad de 136 me quedaría acá 68. Ahí está, ¿eh? Respuesta final al problema, 5 sobre 68, ¿eh? De esa manera, entonces, muchachos, se calcula el valor de una serie hipergeométrica, ¿ya? No te olvides, fíjate entonces qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos trabajado. Muy bien, ahora sí, a ver, voy a tomarle foto para pasarle la mis. Bien, muchachos, entonces ahora sí, vamos a comenzar con los ejercicios. Ya, ahora sí, ya creo que con esa parte teórica ya, muchachos, sí podemos empezar ya a resolver los problemas. En la hojita, lo que sí no estoy colocando acá, muchachos, eso sí ya no lo voy a colocar tampoco, ¿ya? Está en la hojita, en el material que les han enviado. Les hablan de series notables, series notables. Fíjate, observa, series notables. Están hablando de la suma de números consecutivos, la suma de impares consecutivos, la suma de pares consecutivos, la suma de cuadrados de números consecutivos, la suma de cubos de números consecutivos, ¿verdad? Eso también está ahí en la hojita. Muy bien, a ver muchachos, comenzamos entonces, ¿ya? Problema número 1, ya estamos trabajando con el material. Problema número 1. Listo, a ver, problema número 1 dice, calcule el valor de S es igual 42 más 38 más 34 más 30 y así sucesivamente. En total son 60 sumandos. Listo, muy bien. A ver, muchachos, a este problemita entonces vamos a calcular, ya vamos a resolver. Fíjate, observa la forma que tiene. Sugerencia, primero hay que saber identificar qué tipo de serie es, ¿ya? Vamos, a ver, ayúdame, identifícalo, vamos por el chat. Vamos, ahora sí tienes que participar, vamos, dime por el chat, a ver, tipo de serie, ¿es aritmética, geométrica, hipergeométrica? ¿Qué tipo es? ¿Cuadrática? ¿Qué tipo es? Vamos, identifícalo. A ver, vamos por el chat. Excelente, muy bien Vélez, muy bien Pomatay, excelente, chévere. Ajá, muy bien, pues, muchachos. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque si tú no puedes identificar, no vas a saber qué aplicar. Bueno, primero se identifica. Muy bien, es aritmética, muy bien. Excelente, Lisette, muy bien. Ahí está.
Entonces, es aritmética. ¿Y cómo sabemos que era aritmética? Se sabe que es aritmética porque la constante la encuentras en la primera línea. Por ejemplo, acá, si nosotros restamos 38 menos 42, ¿no? Ojo, también mucho cuidado con la diferencia. Es un término menos el anterior, ¿ah? Un término menos el anterior. O sea que acá saldría 38 menos 42 sería menos 4. 34 menos 38 menos 4. 30 menos 34 menos 4. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Como la constante lo encontraste en la primera línea, por eso es que el nombrecito de sucesión aritmética, cuando la constante se encuentra en la primera línea, es aritmética. ¿Ya? Cuando la encuentras restando, también la otra observación es restando, ¿ya? Restando. Muy bien. Ahora, una vez que nos damos cuenta que es aritmética, el valor de la serie entonces lo puedes calcular aplicando el ATUM, pues, ¿verdad? El ATUM para 2. Muy bien, pero si tú quieres aplicar el ATUM, ojo, si tú quieres aplicar acá el ATUM, ¿verdad? El ATUM para 2, ¿verdad? El ATUM para 2, ya sabes que cuando aplicabas el ATUM para 2, el paréntesis se colocaba ahí, ¿no? Ahí está, ¿ves? Muy bien. Si tú quieres aplicar el ATUM para 2, ¿qué nos haría falta? El primer término lo tenemos. Lo que nos hace falta es el último. Y si nos hace falta el último, ese último término, muchachos, ahí está, ese último término se calcula utilizando el término general o término enésimo, pues. A ver, el término enésimo, ¿cuánto valdría el término enésimo? ¿Cómo se calcula el término enésimo? Si la constante acá es menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, colocas acá menos 4. Ahí está, menos 4, ¿eh? Lo multiplicamos por n, ahí está, menos 4 por n. Y luego te preguntas, ¿qué le hago al menos 4 para que se transforme en el primer término, o sea, en 42? A ver, esto de acá, dame ese detalle. ¿Qué le hago al menos 4 para que se convierta en 42? A ver, vamos, a ver, dime. ¿Qué le hago al menos 4 para que se convierta en 42? Excelente, muy bien, Lisette, muy bien. Claro, mira, acá tendrías que sumarle, es más 46. Ahí está, ¿ves? Eso vendría a ser. Muy bien, excelente. Ahora, si es más 46, ese más 46 lo vas a colocar acá. Voy a colocar el día, más 46. Más 46. Ahí está, ¿ves? Ya encontraste el término general o término enésimo. Si yo reemplazar, como en total son 60 términos, entonces el último será el que ocupa la posición 60. El n entonces valdría 60. Reemplazas. Si el n vale 60, voy a colocarle por acá, el n vale 60 sería término del lugar 60. Sería menos 4 por 60, sería menos 240. Más 46, más 46. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es, muchachos? Menos 240 más 46. Ya estoy reemplazando, ¿no? Menos 240 más 46. ¿Cuánto sale? A ver. $196. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Positivo? No. Mucho cuidado con eso. Negativo. Negativo, claro, muy bien. Entonces, el término del lugar 60, que saldría, pues, voy a colocarle por acá, menos 240 más 46 ha reemplazado, ¿verdad? Y nos sale, pues, menos 194, ¿ya? Acá está, menos 194. Listo, ya le coloqué ahí, ¿ves? Menos 194. Muy bien, entonces, si ya tenemos ese detalle, muchachos, ahora sí ya podemos aplicar el ATUM para 2. A ver, apliquemos entonces. S va a ser igual. Primer término, a ver, veamos. El primer término sería 42. Lo voy a sumar con el último. El último es menos 194. Ahí está. A esa suma le voy a multiplicar por el número de términos. El número de términos son... Profe, el primer término no sería 44. ¿Cómo? Sería 44 el primer término.
El primer término 42, ¿sí? No te entiendo la pregunta. El primer término que es 42. El último término menos 194. No ¿Sí? sería ¿Cuál era la duda? 44, o sea, 38 menos 42. No da 6 la razón. Ah, ya. ¿Todo bien No da entonces? ¿Sí? Ya, bacán. Continuamos entonces. Muy bien, entonces acá muchachos sería 42 menos 194 por 60, ¿verdad? Ah, ya, muy bien. A ver, veamos entonces muchachos. Y eso todo lo dividimos entre 2, ¿verdad? Allá, ya aplicaste el atún para 2. Ajá, muy bien. Si ya aplicaste el atún para 2, ahora el siguiente paso será pues resolverlo, ¿no? Muy bien. A ver, ahí sí. A ver, haz tus cálculos aritméticos, vamos, resta, simplifica, opera, a ver cuánto sale todo eso. Opéralo. ¿Ya lo operaste? Te va a salir negativo también, ¿sí o no? Claro, ahí está. Menos. Menos 4.560. Claro, muy bien, Linda, excelente, muy bien, muy bien. Ahí está. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? Menos 4.560, ¿eh? Listo, muchachos. Muy bien, siguiente problemita. Entonces, fíjate, ya cómo estamos aplicando el atún, ¿eh? ¿Cómo estás aplicando el atún? ¿Cómo estás utilizando el término enésimo para averiguar un término, ¿no? O en este caso, el último término de una sucesión o de una serie, ¿ok? Muy bien. Siguiente problemita, problema número 2. A ver, dice, calcule el número de términos y el término central de la siguiente sucesión. A ver, tenemos una sucesión. Tenemos acá 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11, hasta llegar a 200, hasta llegar a 201. Listo, muy bien. A ver, acá es que es una sucesión, ¿verdad? Una sucesión. ¿Ya está? Dice, hay el número de términos y el término central en la siguiente sucesión. ¿Cómo podemos calcular el número de términos? ¿Cómo calculamos el número de términos? Para calcular el número de términos hay una formulita, ¿sí? Hay una formulita para calcular el número de términos. Pero si tú no te recuerdas esa formulita, porque había una, ¿no? Donde decía el último término menos el primero entre la razón más 1. Si no te acuerdas de esa formulita, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto hoy te va a servir también para calcular el número de términos. En otras palabras, ¿qué es lo que vas a hacer? Calcula el término general o término enésimo, ¿ya? A ver, vamos a calcular el término general. Mira, acá, restamos. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Ah, mira, encontré la constante. Una sucesión aritmética. Si es una sucesión aritmética, yo puedo calcular el término enésimo. A ver, el término enésimo. El término n. ¿A qué va a ser igual? Se copia ese 2, ¿verdad? Este 2 que está acá, esa constante, ¿verdad? Esta constante que es 2, se multiplica por n. Ahí está, 2 por n. Y luego nos preguntamos, a la constante, o sea, al 2, ¿qué le hago para que se convierta en el primer término? Siempre en ese orden, ¿eh? ¿Qué le hago a la constante para que se convierta en el primer término? Al 2, para que llegue a 5, más 3. Entonces acá pongo más 3. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Una vez que encontraste el término enésimo, lo que vas a hacer, escucha bien, ¿eh? Una vez que encontraste el término enésimo, ese término, 2n más 3, lo vas a igualar al último término de la sucesión. ¿Ya? Ahí está. En este caso lo igualas a 201. Y luego despejas y calculas el valor de n. Resuelves la ecuación, en otras palabras. ¿Ya? 201 sería 201 menos N 3, vale ¿verdad? 99. 200. ¿Cuánto? 99. 99, muy bien. Entonces, si el n vale 99, ahí está, el n vale 99. Cuando tú hablabas de término enésimo, ojo, el n me indicaba la posición. Profesor, entonces, cuando 2n más 3 lo igualé a 201 y calculé el n 99, ¿qué significado tiene?
Significa que este 201 está ocupando la posición 99 de la sucesión. Ah, entonces, si el último término está ocupando la posición 99, podemos afirmar entonces que el número de términos es 99. Por lo tanto, entonces, el número de términos que tiene esa sucesión es 99. Ya encontraste el número de términos, ¿ves? Eso es el número de términos. Listo. Ahora, también te piden en el problema que calcules el término central. Ah, el término que está al medio. Entonces, una forma para encontrar, muchachos, el término central, TC, le voy a colocar, ¿ya? Significa término central. ¿Cómo lo voy a calcular? Como tú tienes los extremos, por ejemplo, un extremo es 5, el otro extremo es 201, ya tenemos los extremos, ¿sí o no? 5 y 201. Lo que hacemos es simplemente sumar esas dos cantidades. Sumamos las cantidades, pero como queremos encontrar el medio, lo dividimos entre 2. Ya está, se acabó. De esa manera calculas pues el término central, ¿ya? Sería 201 más 5, 206 entre 2, 103. Y ya encontraste el término central. ¿Ve? ¿Todo bien, muchachos, hasta ahí? Sí, si tienes alguna duda, ya sabes, pregunta, ¿ya? Pregunta si tienes alguna duda. Muy bien, siguiente problema. Muy bien. A ver, problema número 3. Para el problema 3, ya sabes, si tienes duda, pregunta, no te quedes con la duda. A ver, problema número 3. Dice, calcule la suma de A y B. A es igual a 1 más 3 más 5 más 7. Ah, ya, mira, esa sumita. 400. ¿Te das cuenta? Son impares consecutivos. Entonces, esa sumita que tú tienes ahí en ese problema, puedes atacarlo de dos formas. Una de ellas es aplicando la serie aritmética. ¿No es que va saltando de 2 en 2? De 1 a 3 salta de 2, de 3 a 5 salta de 2, va saltando de 2 en 2. Es aritmética. Y si es aritmética, puedes aplicar el atún para 2. Ya está, esa es una forma. La otra forma, la otra manera, sería pues recurrir a las sumas notables. Y la suma notable es la que está anotado en el material, ¿cierto? Te dije que también está eso de las sumas notables. Lo voy a colocar acá para los que no lo han revisado todavía eso. Mira, voy a colocar aquí, ¿ya? Cuando tú tienes esta sumita, 1 más 3 más 5 más 7, y así sucesivamente, hasta llegar al último numerito que debe tener la forma 2n menos 1, o cuando te digan a ti que el número de términos o la cantidad de números impares que vas a sumar sean n, en sumandos o en términos, esa sumita, muchachos, se calcula en forma práctica como n al cuadrado, ¿eh? Ahí está. No te olvides, ¿ya? Esto viene a ser, pues, la suma notable. Eso está anotado también, por este caso, en el material, ¿ya? Ahí está, ¿ves? La suma notable. Suma de impares. La suma de los n primeros números impares se calcula como n al cuadrado. La suma de los impares, cuando el último término tiene la forma 2n menos 1, se calcula como n al cuadrado. Ajá, en este problema ahora vamos a ver, mira el ejercicio, tenemos dos sumas. El valor de A, que viene a ser 1, más 3, más 5, más 7, y así sucesivamente hasta llegar al último número, 19, es un caso. Y el otro caso es que B es igual a 1, más 3, más 5, más 7, y así sucesivamente. Pero mira, en el segundo caso ya no te dan el último término. En este casi no, te daban el último, 19. Pero acá ya no te dan el último término, sino te dan como dato la cantidad de sumandos, que son 19 sumandos. O 19 términos, que viene a ser lo mismo. Ah, ya, muy bien. Listo, muchachos. Ahora, ¿cómo hacer los cálculos? Para el primer caso,
Nos percatamos que lo que se conoce es el último término. Si conoces el último término y también conoces el último término de la serie notable, mira, ve, entonces lo que haces es simplemente igualarlos, ya más práctico, ¿no? Igualarlos, ¿eh? O sea, quiere decir que el 2n menos 1 lo voy a igualar al último término que es 19. Despejamos, calculamos el n, que saldría 10, ¿verdad? El n vale 10. Y una vez que el n sale 10, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazarlo pues en la formulita. Eso quiere decir que el valor de A, el valor de la serie, ahí está, el A va a ser igual. ¿Cómo se calcula la suma de números impares consecutivos? Como n al cuadrado. Pero si el n vale 10, entonces acá sería 10 al cuadrado, ¿eh? Ya tenemos entonces, en otras palabras, valdría 100. Ya encontraste el valor de esa serie. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya encontraste el valor de esa serie. Ahora, esta que está acá, B, a ver, vamos a ver el valor de B. Nos percatamos que ahora para B ya no conozco el último término, sino conozco la cantidad de términos. Entonces, relaciónalo con la serie notable. Cuando tengo la cantidad de términos, en este caso es n, cuando tengo n términos, la suma o el resultado es n al cuadrado. Ah, mira, cuando tengo n términos o n sumandos, el resultado es n al cuadrado, o sea, de frente. En otras palabras, se coloca el número de términos al cuadrado, nada más. Ah, lo mismo acá. Si tengo el número de términos que es 19, entonces el resultado sería 19 al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Y 19 al cuadrado, 81, llevo 8, 18, 26, 300, 361. Ah, ahí está. Listo, muchachos. Ahora sí, ya podemos entonces marcar nuestra respuesta, ¿no? Ya encontraste el valor de cada uno de ellos. Muy bien, a ver, entonces marcamos. Nos piden calcular el valor de A más B. Por lo tanto, ajá, ahí está, por lo tanto, A más B sería pues 361 más 100 sería 461, ¿eh? Listo, muchachos. Muy bien, siguiente problemita. Ya sabes, a cualquier duda, consulta. No te olvides, esta es la aplicación de la serie notable, ¿ah? De los impares. Así como hay impares, en la hojita también está de los pares consecutivos, de los cuadrados, de los cubos. Ya tienes que revisar y está como ejemplo todavía ahí, ¿no? Ok, muy bien. Siguiente problemita, problema número 4. A ver, para el problema número 4. Fíjate, el problema 4 dice, vamos a calcular la suma de m, que es igual a 0,1. A ver, m 0,1 más 0,2 más 0,3 y así sucesivamente hasta llegar a 3. Ya está, empezamos con esa sumita. Uy, qué piña, mira, acá lo que me está estorbando, me está malogrando toda la operación es los decimales. Operar decimales es un poquito más tedioso, ¿no? Que los números naturales o los números enteros, ¿no? Muy bien, entonces lo que voy a hacer, escucha, voy a tratar de que esos decimales desaparezcan. En otras palabras, de que esos números se transformen a números enteros, ¿correcto? Y si yo quiero transformarlo a números enteros, lo que podríamos hacer, muchachos, es multiplicar a ambos miembros, mira, multiplicar a ambos miembros por 10. Si multiplico a ambos miembros por 10, escucha bien, voy a multiplicar a ambos miembros por 10, me va a quedar así, 10 por m, me va a quedar acá, 10 por m, y en el otro miembro, ojo, al multiplicarle por 10, 0,1 por 10, la coma decimal pone una posición a la derecha. Y si corre una posición a la derecha, es como si estuviera desapareciendo. Ah, ya, entonces acá me va a quedar 1. Más, lo mismo acá, 0,2 por 10, la coma decimal corre a la derecha, te queda 2. En la siguiente, te quedará 3. En la siguiente, 4, y así sucesivamente, hasta llegar al último. Si acá tengo 3, pero debe estar multiplicado por 10, al multiplicarlo por 10, me va a quedar 3 por 10, 30. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Y ahora, mira, nuevamente, esta suma que está acá es una suma notable. Es la suma de los números consecutivos del 1 al 30.
Vamos, ayúdame, ¿cómo se calcula? ¿Recuerda cómo se calcula esa suma de números consecutivos del 1 al 30? ¿Recuerda cómo se calcula? A ver, números consecutivos, ¿ah? Suma de números consecutivos. Se copia el último, ¿cierto? 30 por su consecutivo 31 465. sobre 2. Claro, muy bien. Listo. Ahora sí, el siguiente paso será despejar. En otras palabras, voy a tratar de despejar y voy a hacer que me quede, ¿correcto? Mira, ojo, me debe quedar solamente el valor de m, nada más. Eso es lo que me piden, porque al final, ¿ves? El valor de m, ¿ya? A ver, opéralos entonces, a ver, podemos sacarle a ambos miembros la décima, ¿verdad? Podemos calcular o sacarle la décima. A ver, si le sacamos la décima a ambos miembros, mira, mira, aquí me refiero a esto, ¿eh? Décima acá, 1, décima acá, me queda 3, ajá, te queda 3 por 31 sobre 2, ¿sí o no? 3 por 31 es 90 y 93, entre 2. Ah, 93 entre 2, ¿sí o 93 medios? O sea, la mitad de 93. Pregunta, muchachos, ¿y cuánto es la mitad de 93? A ver, dame con los decimales. 46. La mitad de 93. ¿Cuánto? 46,5. La mitad de 93. 46. Ah, muy bien, 46,5. Listo, ya tienes entonces el resultado, ¿eh? Ya tienes ahí el resultado o el valor de m. Si ya tengo el valor de m, ahora la otra expresión, a ver, vamos a ver, la otra expresión, ¿ya? Que queremos encontrar es el valor de n. Y el valor de n, a ver, el valor de n son pares consecutivos, ¿verdad? A ver, el valor de n son 2, 4, 6, 8, en total son 20 sumandos. Ah, son en total 20 sumandos. Muy bien, eso lo voy a calcular acá en la otra columna. A ver, veamos. Ya, vamos a pasarle la misma foto, nueva foto para pasarle la misma fotos. Listo, a ver, vamos a ver. El valor de n entonces, ¿no? Queremos calcular ahora el valor de n, ¿ya? Muy bien, ahora busquemos el valor de n. Dato del problema eran los pares consecutivos. Tenemos 2 más 4 más 6, 2 más 4 más 6, y así sucesivamente. En total, 20 sumandos. 20 sumandos. Nuevamente, muchachos, acá la observación. Si deseas, puedes trabajar con lo que es la serie aritmética, o sea, el atún para 2, porque va saltando de 2 en 2, es una serie aritmética. O si no, también puedes ir ¿no? por el otro lado, utilizando pues lo que son las series notables. Si hablamos de las series notables, serían los pares consecutivos, voy a colocar acá. A ver, cuando tú tienes, por ejemplo, 2 más 4 más 6 más 8, y cuando el último término tiene la forma 2n, se calcula como n por n más 1. O, el otro detalle, cuando te dan como dato el número de términos, si te dicen que son n términos,
o sea, la suma de los n primeros números pares consecutivos. O sea, si son n, entonces multiplicas n por n más 1. Ese es el resultado, ¿eh? Entonces, no te olvides, hay dos formas. Conociendo el último término o, si no, conociendo la cantidad de términos. No te olvides ese detallito, ¿ya? Muy bien. En este caso tenemos la cantidad de términos, ¿verdad? La cantidad de términos es 20. Ah, ya, pues. Entonces, mucho más fácil va a ser utilizando la cantidad de términos y la serie notable, ¿no? Entonces, si son 20 términos, el resultado de esta suma sería ese 20 multiplicado por 21. Y 20 por 21, 420. Listo. Prácticamente el problema ya está resuelto, ¿no? Porque si ya tengo el valor de n y ya tengo el valor de m, ya puedo calcularlo, ¿no? Por lo tanto, m más n. Vamos a calcular la suma de esos dos resultados. Muy bien, entonces nos saldría 466,5, ¿verdad? Claro, 466,5. Muy bien, eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? Muy bien, siguiente. A ver, vamos a ver, siguiente subida. Siguiente serie. Problema número 5. Observa el problema número 5. ¿Ya? Observa, mira, fíjate. Te das cuenta que todos los que están ahí en ese arreglo, toditos, míralo, obsérvalo, toditos son múltiplos de 5, ¿sí o no? Mira, toditos son múltiplos de 5. El 5, el 10, el 15, el 20, hasta llegar a 100, todos son múltiplos de 5. ¿Todo bien? Entonces, como a mí me piden calcular la suma, escucha bien, la suma de todos esos números, no te pierdas lo que voy a hacer, ¿eh? Como a mí me piden calcular la suma de todos esos números, lo que voy a hacer para iniciar es factorizar a toditos, ¿ah? Le factorizo el 5. ¿Ya? Factorizo el 5, ¿ah? Ojo, no te pierdas, ¿ah? Miren lo que voy a hacer, ¿ah? ¿Ya? Problema número 5. Voy a factorizar el 5. Si es que factorizo el 5, ¿ya? Entonces voy a colocar acá, la suma va a ser igual. Factorizo el 5. Ya factoricé el 5, ¿ah? Ahí está, ya factoricé el 5. Muy bien. ¿Es cierto o no es cierto que si factorizo el 5, en ese arreglo, en esa distribución que tiene la forma de un triángulo, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Me va a quedar así. Si acá estaba el 5, acá estaba el 5, más 10, entonces como yo factoricé el 5, lo que me va a quedar sería 1. Si del 10 factoricé el 5, me queda 2. Del 15 factoricé el 5, me queda 3. Del 20 factoricé el 5, me queda 4. Y así sucesivamente. Hasta llegar al último, del 100. Del 100 factorizaste el 5, te queda 20. Ah, eso me quedará en la primera fila. En la segunda fila, igualito, también has factorizado 5, ¿sí o no? Para todos has factorizado el 5. Entonces, en la segunda fila, en vez de 10, te va a quedar 2. En vez del 15, te va a quedar 3. En vez del 20, te va a quedar 4. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente, ¿no? Ah, hasta llegar nuevamente al 100. Pero cuando has factorizado 5, te queda 20. En la tercera fila, igualito, ¿no? Era 15, pero al factorizar el 5 te queda 3. En la otra quedará 4. En la otra 5 y así sucesivamente, ¿no? Acá igualito, ¿no? Mira, ve, acá 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta llegar a 20. Acá también llegas hasta 20, ¿eh? Y si continúas hacia abajo, igualito, ¿no? Hacia abajo vas a llegar al 100. Donde has factorizado 5, te quedará 20. Ah, mira, ve. En otras palabras, me va a quedar así. Ya está, ¿ve? Eso es lo que nos va a quedar al final. Fíjate, observa entonces qué es lo que me ha quedado después de factorizar 5. Ojo, a todito le factoricé 5 y me queda esa nueva distribución. Ahora, lo único que me quedaría por hacer es sumar estos que están acá. Bueno, esto mira, ves lo que me ha quedado. Si yo sumo todo lo que me ha quedado, al resultado de esa suma, lo multiplico por el 5 que factoricé y problema resuelto. ¿Eh? Profesor, pero ahora el detalle, ¿y cómo sumo esto, no? ¿Cómo sumo todos los números que están acá? Ah, mira, no te pierdas. Una forma, una manera de sumar estos numeritos que están acá podría ser que los observe en sentido de diagonal. Mira, los considero o los tomo en sentido de diagonal. Por ejemplo, acá, ¿qué observas? Una vez el 1. En la segunda diagonal, mira, ¿qué observas? Observo 2 veces el 2. El siguiente, mira, ¿qué observas acá en la siguiente diagonal? Observo
3 veces el 3. En la siguiente, mira, en la siguiente diagonal, ¿qué observas acá en esta diagonal? 4 veces el 4. Ah, mira, hay una relación, ¿ah? En la primera observaste una vez el 1, pero una vez 1 es lo mismo que decir 1 al cuadrado. En la segunda diagonal observé 2 veces el 2, pero 2 veces 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado. En la tercera diagonal observé 3 veces el 3, pero 3 veces 3 es 3 al cuadrado. En la siguiente, 4 veces 4, pero 4 veces 4 es 4 al cuadrado. Mira, ¿te das cuenta? Ah, entonces con esa idea voy a continuar hasta llegar a la última diagonal. Te pregunto, ayúdame acá. Entonces, si nosotros sumamos todos los términos de esa diagonal, te pregunto, ¿cuánto saldrá la suma de esa última diagonal? Vamos, ayúdame. 400. ¿Ah? ¿Cuánto? 400. Claro, o que es lo mismo decir ¿cuánto? 20 al cuadrado, pues, ¿no? Porque acá vas a encontrar 20 veces el 20, y 20 veces el 20 es lo mismo que decir 20 al cuadrado. Ah, mira, profesor, eso quiere decir que si yo quiero calcular la suma de todos los números que están ahí, es lo mismo que decir voy a calcular la suma de cada resultado, la suma de cada diagonal. En otras palabras, yo al final tendría que calcular la suma de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta llegar a 20 al cuadrado. Y esa suma también es una suma notable. Vamos a recordar, por acá lo voy a colocar. Mira, cuando tú tienes esta sumita, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a n al cuadrado, esa suma de cuadrados de números consecutivos se calcula de la siguiente forma. Coges la N por última N más base, 1. n. Claro, por n más 1. 2N más 1. Muy bien, por 2n más 1 y todo sobre 6, ¿eh? Ahí está. Esa es una suma notable, ¿ya? Esta suma notable, por si acaso, también está en el material, donde dice sumas notables, ahí está eso, ¿ya? En las sumas notables, ¿eh? Ah, ya. Entonces, yo voy a calcular ahorita 1 al cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Como voy a calcular la suma de cuadrados del 1 al 20, entonces ya de frente voy a colocar esa suma. La suma de cuadrados del 1 al 20, y voy a colocar acá. A ver, ¿cómo calcularía su resultado? Sería 20 por 21 por 20 más 21, 41, y todo sobre 6. Ahí está, ¿ve? Y lo que me queda acá, de hecho, pues tendrías que multiplicar por el 5 que habías factorizado, ¿eh? Listo, y el resultado final, ahí nos sale, ¿ves? Esa expresión, esa operación, es el resultado de esa suma, ¿ves? 14.350. ¿Correcto? Bien, a ver, entonces opéralo, se puede simplificar, mitad, tercia, etcétera, etcétera, ¿verdad? A ver, opéralo, ¿cuánto nos va a salir? A ver, opéralo. Muy bien, excelente Jason. Ahí está, muy bien Jason. Jason sale 14.350, ya está, 14.350. 14.350. Listo, muchachos, ya tienes ahí entonces pues el resultado de esa suma, ¿eh? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro? Ya está, chévere, muy bien, entonces muchachos, ¿no? A ver, voy a tomar una foto para enviarle a la misa esta columnita. Listo. A ver, vamos a ver, siguiente problemita, vamos con el problema número 6. A ver, problema 6. Para el problema número 6, a ver, fíjate, para el problema número 6, a ver, veamos, para el problema número 6.
Tenemos, alguien dice la suma, fíjate, el problema número 6, de 1 por 6 más 2 por 7. Ah, a ver, vamos a ver. S es igual a 1 por 6 más 2 por 7 más 3 por 8. Y así sucesivamente hasta llegar al último, 10 por 15. Ahí, muchachos, si nos damos cuenta, fíjense, ahí en esa sumita, si nos damos cuenta, al ojo ahí podrías decir cuánto es la cantidad de términos, ¿no? Si esto es 1 por 6, 2 por 7, 3 por 8, hasta 10 por 15, podemos decir que hay 15 términos, ¿verdad? Ah, perdón, 10 términos, ¿no? 10 términos, al ojo, ahí está. 1 por 6, 2 por 7, 3 por 8, hasta 10 por 15, hay 10 términos, 10 sumandos. Ah, no te olvides, hay 10 términos. Muy bien, ahora, ¿cómo resolver, no? ¿Cómo resolver? Hay diferentes formas, diferentes maneras. Ya, una de las tantas, con respecto a lo que hemos hecho ahora en clase, lo que está en tu material, mejor dicho, ¿ya? Mira lo que voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo multiplico? 1 por 6, 6. 2 por 7, 14. 3 por 8, 24. Ah, hay una secuencia, ¿no? 1 por 6, 2 por 7, 3 por 8. Si yo hubiera querido calcular una más, hubiera sido el 4 por 9, ¿sí o no? Y el 4 por 9 es 36. Y puedo seguir calculando, ¿no? Ahí está. Hasta llegar al último, ¿no? Que el último sería, pues, 10 por 15, 150, ¿no? Ahí está, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo lo tomo como una sucesión? Ahí está. Como una sucesión. Cuadrática, creo que es. Ahora, calcular, fíjate, si tú quieres calcular el valor de la serie, el valor de la suma, ¿qué se hacía? Primero buscas la constante, ¿sí o no? Yo estoy aplicando un criterio más ahí que hemos visto en las series. Mira, en las series de qué tipo. A ver, vamos a ver. Primero identifica. A ver, voy a identificar primero. Si calculo la diferencia, acá nos va a quedar 8. Acá nos va a quedar 24 menos 14, 10. 36 menos 24, 12. No hay constante. Como no hay constante, entonces continúa hacia abajo, ¿verdad? Acá ve, diferencia 2. Diferencia 2. Ah, mira, ya encontré la constante. Ahí está, la constante es 2. Pero esa constante lo has encontrado en la segunda línea de diferencias, ¿ves? En la segunda línea. Por lo tanto, será una sucesión cuadrática. Ah, y ahí vamos a utilizar lo que ya hicimos y lo que tienes en el material también, la sucesión cuadrática. ¿Cómo se calculaba el valor de una serie cuadrática? El valor de una serie cuadrática se calcula así. Coges el numerito desde acá, ¿ven? Acá y vas hacia abajo tomándolos así, ¿no? Con sus respectivos signos. 6, ahí está, 6. ¿Qué hacías a ese 6? Lo multiplicas por el número de términos. ¿Cuántos términos hay? Hay 10. Entonces acá 6 por 10. Muy bien, voy a copiar ahora el siguiente término. Mira, el siguiente numerito tiene signo positivo, se sobreentiende. Entonces sería más 8. A ese 8 lo vas a multiplicar. ¿Por quién lo multiplicamos? Por el número de términos de 10. Entonces acá colocas 10 por 9. Ahí está. Y lo dividimos entre 2. Ajá. Listo. Continúo. Fíjate, ahora tomamos el siguiente numerito. Se sobreentiende que acá su signo también es positivo. Sería más 2. Más 2. Ahí está, más 2. Pero ese 2 lo voy a multiplicar por. A ese 2 lo multiplico por. Número de términos. 10 por 9 por 8 y todo sobre 6. Ahí está, ¿eh? De esa forma. Listo, muchachos. Se acabó. Quiere decir que el valor de esa serie lo puedes calcular de esta manera, ¿ves? La serie cuadrática. Muy bien, el siguiente paso será pues operarlo, ¿no? Simplifícalo y opéralo, ¿correcto? Eso creo que ya lo puedes manejar, lo puedes hacer. Muy bien, siguiente problemita. Vamos con el problema número 7. Ya, a ver, problema número 7. Para el problema 7, a ver, tenemos acá, calcule, dice, el valor de la serie son 11 términos. Tenemos el valor de P es igual 3 más 6, 3 más 6 más 12, más 24, así sucesivamente, ¿listo? En total son 11 términos. Ojo, dato del problema dice que hay 11 términos. Voy a colocar acá. Número de términos
11, ¿ya? Hay 11 términos. Muy bien. A ver, a calcular el resultado de esa operación. Identificamos primero qué tipo de serie es. Ojo, qué tipo de serie es. Si resto 6 menos 3 es 3, 12 menos 6 es 6, 24, 12. No, no hay constante. Abajo calculo la diferencia, no hay constante tampoco. Uy, o sea que no es ni aritmética ni tampoco cuadrática. No es ni aritmética ni cuadrática. Pero si sigo observando, otra manera de calcular la constante, habíamos dicho en la parte teórica, era dividiendo. A ver, ¿qué pasaría si dividimos? Mira acá, voy a dividir a Geométrica. 6 entre 3, 2, 12 entre 6, 2, 24 entre 12, 2. Ah, mira, dividiendo los términos, nos percatamos que hay una constante. Y cuando la constante lo encuentras dividiendo los términos, se llama serie geométrica. Y para resolver o calcular el valor de una serie geométrica, no aplicas Atum, eso era para la aritmética. Para la geométrica, aplicas URRA, ¿verdad? Ahí está, URRA para R menos 1. Ahí está. Y acá le colocabas el signo menos, nada más, ¿no? Listo. Eso es lo que vamos a utilizar, URRA para R menos 1. Pero para que tú puedas aplicar URRA para R menos 1, debes conocer el último. Pero no tengo acá el último término. Pero tú ya sabes que lo puedes calcular con facilidad, haciendo uso del término general o término enésimo. Ah, pero para ello también ahora tienes que recordar cómo se calcula el término enésimo de una sucesión geométrica. También vimos una sucesión geométrica. La geométrica, ¿qué se hacía? Fácil, se copiaba el primer término, o sea, 3, ahí está. Se le multiplicaba a la razón, que en este caso es 2, y a ese 2 se eleva a la n menos 1. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que se hacía, ¿sí o no? Muy bien. Ahora sí reemplazo. Como en total dice que son 11 términos, eso es dato del problema, hay 11 términos, entonces el último sería cuando el n vale 11, o sea, la posición. Y si el n vale 11, reemplazas. ¿Qué te va a quedar si el n vale 11? Reemplazando. Te va a quedar 3 por 2 elevado a la 11 menos 1. O sea que te va a quedar 3 por 2 a la 10. ¿Eh? Listo. Ya encontré, muchachos, entonces el término, el último término. Y si ya tengo el último término, puedo aplicarle ya el URRA para R menos 1. A ver, aplicándole el URRA para R menos 1. A ver, apliquemos el URRA para R menos 1. Tendríamos, ya, a ver, vamos a ver acá, tendríamos lo siguiente. El último término, 3 por 2 a la 10, 3 por 2 a la 10, ya está. ¿Qué le hacemos al último término? Lo multiplico por la razón, o sea, por el R. Ah, la razón es 2, entonces acá por 2, ahí está. ¿Eh? Le restamos el primer término, o sea, 3, ahí está. Entre la razón menos 1, la razón es 2. Menos 1, ahí está. Muy bien, listo muchachos. A efectuar, a ver, ¿qué es lo que nos va a quedar? S va a ser igual, podemos factorizar el 3, a ver si factorizo el 3, a ver, factorizando el 3, factorizo el 3, te va a quedar dentro de paréntesis 2 a la 10 por 2 a la 1. 2 a la 10 por 2 a la 1, 2 elevado a la 11. Menos, factorizaste el 3, te va quedando 1. Abajo, 2 menos 1 es 1. Ah, mira, ¿ves? Esto es lo que me quedó al final. Listo, me queda entonces 3 por 2 a la 11 menos 1. Muy bien, a ver, busco alternativa, busco la clave, y te percatas que en las alternativas no hay eso, no hay una potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Caballero, nomás tenemos que efectuar 2 a la 11. 2 a la 10 es 1024. 2 a la 11 entonces sería 2048. 2048 menos 1 sería 2047. O sea, tendrías que multiplicar 3 por 2047. Listo. Y multiplicamos 3 por 2047. Nos va a quedar, a ver acá, sería 3 por 7, 21. 3 por 4, 12, 13, 14, 1 y 6. Nos quedaría entonces, muchachos, 6.141. Ahí está. Eso viene a ser nuestro resultado a esa suma. Siguiente problema. A ver, vamos con el problema número 8. A ver, problema número 8.
Para el problema número 8, a ver, fíjate qué es lo que nos pide. Dice, calcule el valor, calcule el valor de la siguiente serie. Oh, qué bonito. Mira esa serie. Identifícalo. Qué bonito. S es igual a 36 más 12 más 4 más 4 tercios. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Puntos suspensivos. Cuando no especifica cuántos son, ni te dan el último término, se sobreentiende que son infinitos, ¿ya? Muy bien. Pregunta, muchachos. ¿Es cierto o no es cierto que eso es una serie geométrica Sí. suma límite? Perfecto. Claro, muy bien. Es una serie geométrica suma límite. Entonces, para calcular el valor de esa serie, lo primero que hay que hacer es calcular la razón. Y para encontrar la razón, se divide un término entre el anterior. Entonces, acá sería, ¿no? 12 entre 36. Y 12, voy a colocarlo acá al costadito, ¿ya? La razón es 12 entre 36. Y simplificando 12 entre 36, si tú simplificas, 12 entre 36, doceava será 1 sobre 13. Un tercio, ¿eh? Ahí está, un tercio. Muy bien, ya encontraste la razón, es un tercio. Entonces, si la razón es un tercio, ya podemos calcular el valor de esa serie. ¿Cómo se calcula el valor de una serie geométrica suma límite? ¿Recuerdas? Era más facilito, ¿no? Se calculaba o se colocaba en esa serie, se calcula como el primer término, que sería 36, entre 1 menos la razón, pero la razón es un tercio. Ahí está. Efectuando, me queda 36. 1 menos un tercio salen 2 tercios. Ahí viene la observación importante que habíamos hecho. Escucha, si acá sale 2 tercios la diferencia, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a hablar un poquito para que lo distingas ahí. Ya está. 2 tercios. Claro. Muy bien, mira. 1 menos un tercio te queda 2 tercios, ¿sí o no? 1 menos un tercio es 2 tercios. Pero escucha bien. Esos 2 tercios, como está dividiendo, lo que voy a hacer es transformarlo a una multiplicación. En otras palabras, a 36 lo voy a multiplicar. Pero si acá salía 2 tercios, entonces esos 2 tercios lo inviertes. Si lo inviertes, quedarían 3 medios. Entonces acá lo multiplico por 3 medios. Listo. Nos quedaría al final entonces 36 entre 2, ¿verdad? Que sería 18. Y 18 por 3. O sea que nos va a quedar 18 por 3, ¿sí o no? Y 18 por 3 nos queda 50 y 54. Listo, muchachos. Y eso viene a ser el valor de esa serie, ¿ve? ¿Correcto? Muy bien, siguiente. A ver, problema número 9. Vamos con el problema 9. A ver, ya estamos por terminar ya, muchachos. Ya nos queda poquito nomás ahí. A ver, vamos a ver. A ver, le voy a tomar foto para pasárselo a la Miss, y ahí la Miss nos va a compartir a ustedes, muchachos, si es que no lo están copiando. Ahí está, para que ya la Miss les pase, ¿ya? Listo. A ver, siguiente problema. Problema número 9. Vamos, muchachos, ya estamos acabando, fuerza. 9, problema 9. Identifica el problema 9. Vamos a ver qué tipo de serie es esa serie. Vamos a ver qué tipo de serie es. A ver, fíjate. Dice, tenemos acá S es igual a 1/4 más un 28avo más 1 sobre 70 más, y así sucesivamente hasta llegar al último que tenemos acá, 1 sobre 1720. Ahí está, muy bien. A ver, identifica, vamos, ¿qué tipo de serie es eso? ¿Geométrica? ¿Será? Geométrica. A ver, si es geométrica,
Un 28avo entre un cuarto sale un séptimo, pero un 70avo entre 1 sobre 28 ya no sale un séptimo. Ah, no, ya no, entonces quiere decir pues que ya no será pues, ya no será la geométrica, porque ahí por ejemplo ya no está cumpliendo. A ver, entonces no es geométrica, no es geométrica. No es geométrica. A ver, veamos entonces algo que te ayudaba a relacionar fracciones. Hay una serie que habíamos visto donde habían fracciones. ¿Qué tipo de series? ¿Recuerdas donde habían fracciones? La hipergeométrica. ¿En qué consistía? Fracciones. Otra característica, que en los denominadores deben haber productos. Ajá, entonces vamos a ver qué ocurre si vamos por ese caminito. Mira, 1 sobre, pero aquí es 4. Debe haber factores o multiplicación. Lo podemos descomponer como 1 por 4. 1 sobre 28. El 28, ¿qué forma tendría el 28? ¿Qué forma te convendría darle al 28? A ver, para que tenga la misma forma de una serie hipergeométrica, a ver, al 28, ¿qué forma le damos? ¿Cómo lo descompones? Vamos, rápido. Al 28. 4 por 7. Claro, muy bien. Acá es 1 por 4, entonces acá te conviene 4 por 7. Muy bien, excelente. Y si acá lo descompuesto como 4 7 por por 10. 7, entonces, ¿1 sobre cuánto? 1 sobre 7 por 10, ¿sí o no? Te convendría 1 sobre 7 por 10. Ahí está. Qué bacán. Y así sucesivamente hasta llegar al último numerito. Vamos, en el último numerito. Mira, ahora, al hacer esta descomposición, nos percatamos de acá, mira, de que acá hay una diferencia. 3. Mira, la diferencia es 3. Entonces quiere decir que a 1720 me conviene descomponerlo como el producto de dos números que también se diferencien en 3, ¿sí o no? A ver, vamos a ver, ayúdame. 1720, descomponlo como el producto de dos números que se diferencien en 3. ¿Quiénes serían? 40 por 43. A ver, descomposición de 1720. Dos numeritos que se diferencien en 3. A ver, ¿qué opinas? A ver, vamos, descompone, 1720. Dos numeritos que se diferencien en 3. A ver, ¿quiénes serían esos numeritos? ¿40 por 43? Claro, muy bien, excelente, muy bien. 40 por 43, claro. Muy bien, muchachos. 40 por 43, 40 por 43. Ahí está, excelente. Muy bien, entonces, mira, si tiene la forma de una serie hipergeométrica, recordando cómo se calculaba el valor de una serie hipergeométrica, ¿recuerdan qué se hacía? La diferencia, que era 3, 3, 3, 3, se invierte, coloco un tercio. A eso se multiplica por, cogemos la fracción extrema del lado izquierdo, mira, lado izquierdo, su fracción extrema, mira, ¿qué forma? 1 entre 1, 1 entre 1 es 1, qué bacán. Le voy a restar ahora la fracción 1 sobre 43. 43. Derecha, la fracción extrema, 1 sobre 43, le voy a restar entonces acá 1 sobre 43, ahí está. Eso es lo que tendrías que operar, ¿sí o no? 1 sobre 43, ¿ya? Muy bien, ahí está. Ahora, al momento de efectuar, vamos a efectuar esto de acá. Mira, una ofensa a tus conocimientos. Tengo un tercio por 1 menos 1 sobre 43, me queda, ¿cuánto? 1 menos 1 sobre 43 me queda 42 sobre 43. Listo. Le sacamos tercia, 1. Tercia, acá me quedaría tercia 14. Muy bien, respuesta al problema entonces sería 14 sobre 43. Ahí está. Eso viene a ser nuestra respuesta al problema, 14 sobre 43. Muy bien, y terminamos con el problema número 10. Ahí está. A ver, al problema número 10. No te olvides entonces cómo estamos trabajando con la serie hipergeométrica. Problema número 10. Dice, si la suma de los n primeros términos enteros positivos es 7/20, de la suma de los n siguientes, calcule el valor de n.
si la suma de los n primeros términos enteros positivos es 7/20 de la suma de los n siguientes, calcule el valor de n. Muy bien, a ver a ese problemita, muchachos. Veamos la suma de los n primeros términos. ¿Cómo se calcula la suma de los n primeros términos, muchachos? A ver. De los primeros términos enteros positivos, ¿eh? Si son los enteros los primeros, es como si estuviera diciéndote calcula esto, ¿no? Para que me entiendas. 1, más 2, más 3, más 4, hasta llegar a n, bueno, ahí está, ¿eh? Eso es lo que te están diciendo. Muy bien, y esto de acá es conocido, ¿no? Esto se calcula como n por n más 1 y todo sobre 2, ¿eh? De esa forma, de esa manera, entonces se calcula, ¿eh? Muy bien. Si ahí tienes eso, según el problema dice que esa suma, a ver, vamos a colocarle, ¿ya? Debe ser, dice, igual a los 7/20 de la suma de los n siguientes. Ah, de los n siguientes. Pregunto, si yo quiero encontrar la suma de los n siguientes, ojo, si yo quiero calcular la suma de los n siguientes, quiere decir que si acá te quedaste en n, el siguiente sería n más 1. ¿Sí o no? Ojo, vuelvo a repetir. Si acá te quedaste en n, el siguiente sería n más 1. Y el siguiente, sería n más 2. N más 2. Y el siguiente sería n más 3, ¿verdad? El siguiente sería n más 3. El siguiente sería n más 4, n más 5, n más 6, hasta llegar al último. Pero como decía el enunciado de los n siguientes, entonces si yo continúo vas a llegar al último, y el último va a ser pues el n más n. El n más n. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? No, vamos a llegar a esa expresión, ¿ves? Ahí está, vamos a llegar a esa expresión. Pero esto que está aquí, mira, si esto de acá, si te das cuenta, ojo, esa expresión, si te das cuenta, es igual, vamos a colocarle acá esta expresión, si te das cuenta, lo voy a borrar. Listo. Esta expresión, si te das cuenta, es n más 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 n, n veces. Y si tú sumas n más n más n más n más n, n veces, es lo mismo que decir n por n. Y n por n nos va a salir n al cuadrado. Más, ahora, voy a sumar todo lo que está de verdecito. Mira, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a n. Pero eso ya lo hemos calculado, ¿eh? Eso es la suma de arriba, ¿no? O sea, en otras palabras es n por n más 1 y todo sobre 2. Ahí está. Listo. Entonces, según el problema, ahora sí regresamos a nuestro ejercicio, al problemita, al enunciado, decía que la suma de los n primeros términos, en otras palabras, el n por n más 1 sobre 2, ahí está, esa es la suma de los n primeros números, dice que era igual, acá le pongo igual, a los 7/20 ¿de quién? A los 7/20 de la suma de los n siguientes. Pero la suma de los n siguientes ya lo hemos calculado. Es esto, o sea, n al cuadrado más n por n más 1 y todo sobre 2. Listo, muchachos, ¿ven? Eso es lo que tenemos al final. O sea, nosotros tendríamos que calcular el valor de n en esa ecuación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, al momento de calcular, a ver, estos 7/20 afecta al n al cuadrado y le afecta al n por n más 1 sobre 2. 7/20 del n por n más 1 sobre 2. Cuando tienes 7/20 de esa expresión, lo puedo pasar al otro miembro a restar. A una cantidad le quitas sus 7/20, lo que nos va a quedar serían los 13/20 del n por n más 1 y todo sobre 2. Eso es lo que me va quedando. En el otro miembro, ¿qué me va a quedar? Me quedan los 7/20 de n al cuadrado. Bueno, eso es lo que me va quedando, ¿no? Muy bien, a ver acá, simplificamos. Ahora vamos a simplificar.
Al momento de simplificar, fíjate, a ver, tenemos acá para simplificar, 20 con 20, eliminamos. Muy bien, a ver qué más se puede simplificar. Acá, un n, como ese acá me queda así. Coloco lo que me va a quedar, ¿no? Acá me queda 13 por n más 1. Descomponiendo sería 13 n más 13. Ya está marcando acá, 13 n más 13. El 2 pasó a multiplicar, me queda 14 n. ¿Listo? Despejamos, el 13n lo paso a restar al otro miembro, quedaría n igual a 13. Listo, encontraste el valor de n. n es igual a 13, ¿verdad? Y en ese problema lo que nos preguntan es, dice, calcule el valor de n, nada más. Listo, respuesta al problema entonces, 13, muchachos, ¿ven? Ahí está. Muy bien. Listo, muchachos, y justo ahora, ahí está, ¿ven? A la hora, ¿ven? Muy bien. Ok, muchachos, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos, cuídense. Ya saben, no se olviden usar la mascarilla, lavarse las manos, el alcohol, muchachos, importante. Un abrazo fuerte. Gracias por la atención y nos vemos la próxima.